con la clase del día de hoy. Vamos a terminar el tema que nos quedaba pendiente de la unidad 3, ¿no? Que ya terminamos las sales. Ahora vamos a comenzar con este tema. Por favor, se ubican en la página número 86 del libro. ¿Ya? Bueno, ahí el tema es formación de compuestos químicos, reacciones de desplazamiento. Ustedes se han de dar cuenta, y les ha de haber dicho el compañero Paz cuando les dio eh, los diferentes compuesos químicos, ¿no es cierto? Que podemos hacerlos de diferentes maneras, ¿sí? Y esas maneras de hacerlo podemos hacer de una manera, lo que se llama reacciones químicas. Dentro del grupo de reacciones químicas tenemos un sinnúmero de estas, ¿no? De desplazamiento, de sustitución, sí, doble sustitución. También tenemos de acuerdo a si generan calor o no generan calor, que son las exotérmicas, las endotérmicas, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfocar prácticamente en lo que se dice las reacciones de desplazamiento. ¿Sí? ¿Alguien me puede indicar o tiene una idea con esta palabrita que les dice reacciones de desplazamiento? ¿Qué nos indicará esto? A ver, ¿quién tiene la idea? Desplazamiento. A ver, la palabra. Que se mueve o que se sustituye. Exactamente. Que se mueve de un lugar a otro, ¿no es cierto? Se desplaza de un sitio a otro. ¿Sí? Entonces, en las reacciones químicas se dan este tipo de procesos. ¿Sí? Cuando hablamos de una reacción química, partamos desde eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es una reacción química? Primeramente, vean, proceso en que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes, ¿no? Ese es el concepto de reacción química. Como les decía, se clasifican en composición o síntesis, descomposición, análisis, desplazamiento o sustitución, o doble sustitución o intercambio. La de síntesis dice, dos o más sustancias se unen para formar un solo producto, más complejo, ¿sí? Si hablamos de esto, ¿no es cierto? El ejemplo más fácil viene a ser la molécula de agua, ¿no? ¿Sí? Tenemos el hidrógeno, ¿no es cierto? Más el oxígeno, que nos da una molécula de agua, ¿no es cierto? Por eso dice de síntesis. De dos sustancias simples nos dan una sustancia más compleja, ¿no? Con diferentes características, ¿sí? Ustedes saben que tanto el hidrógeno como el oxígeno, básicamente, ¿en qué estado se encuentran estos dos elementos? A ver. A ver, ¿en qué estado se encuentran estos dos elementos? Les cambio la pregunta. A ver, señorita Carrillo, dígame los estados de la materia. A ver. Ven que eso vienen Ah, desde la escuela, ¿no? claro, sólido, líquido, gaseoso, y había uno que era como gelatinoso, así no estoy, que nos había dado la otra clase. Bueno, líquido, sólido, gaseoso y el estado coloidal, ¿sí? Pero los tres estados básicos son los tres, perdón, los líquidos, sólido y gaseoso, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno, ¿en qué estado están? A ver. A ver, señorita Astudillo. Gaseoso. Exactamente, ¿no es cierto? Están en estado gaseoso, ¿sí? Por eso estas sustancias son simples, ¿no? El momento que se transforma en agua, ¿en qué estado se transforma? A Líquido. ver, líquido. No tienen que pensar tanto, ¿no? En estado líquido. Por eso vean, cuando se unen estos dos, forman una sustancia más compleja, ¿sí? Y así podemos tener algunos otros ejemplos, pero el ejemplo más práctico en este caso es el agua.
Dice descomposición o análisis. Ocurre cuando a partir de un compuesto se producen dos o más sustancias. ¿Sí? En este caso, aquí es lo contrario. ¿Sí? Tenemos la molécula de agua, ¿no es cierto? Y por métodos físicos, químicos, ¿sí? Separamos esta molécula de agua y se produce dos o más sustancias. ¿Sí? En este caso, se transforma nuevamente en agua más oxígeno. ¿Sí? Eso es de lo de análisis. Esto es una descomposición, como dice aquí, ¿no es cierto? De los diferentes elementos que están formando ese tipo de compuesto. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Les pongo, para que me entiendan, café. ¿Sí? Esa es una sustancia. ¿Cómo está formado el café? A ver, no le estoy diciendo el café, café, no. Estoy diciendo el café que tomamos. ¿Cómo estará formado? A ver, 3 elementos. Agua, azúcar y café. ¿Ya? ¿No es cierto? Agua, azúcar y café. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis, ¿no es cierto? De esta sustancia café. ¿Sí? Se descompone en sus elementos primarios. Si se dan cuenta. Desplazamiento o sustitución. Como su nombre lo indica, un átomo sustituye a otro en una molécula. Eso ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Y doble sustitución, simplemente aquí es igual. Simplemente que aquí se sustituye dos átomos asimismo relacionados con otras sustancias. ¿Sí? Como les decía, ya vamos a ver este tipo de reacciones. Bueno, otro concepto de reacción química. Señor Mata, ¿me ayuda con la lectura? Concepto de reacción química. Es un proceso mediante el cual unas sustancias reactivos se transforman en otras, productos de la reacción por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. Para ello es necesario que rompan enlaces en las moléculas originales y se formen enlaces nuevos. Ya. Ustedes saben que hay 3 tipos de enlaces. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos 3 tipos de enlace? A ver. Son conocimientos previos que necesito que ustedes sepan, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de enlaces? El enlace químico, creo que había uno que era iónico y covalente. Ya. Iónico. ¿Cuál más? El covalente. Ya, covalente. El metálico también. Ya, muy bien. Sí, son los 3, ¿no? Y metálico. ¿Sí? Esto deben acordarse, ¿no? Para las reacciones. ¿Sí? Entonces, el iónico se da entre un metal y un no metal. ¿Sí? El covalente se da entre 2 no metales. Y el metálico, ¿no es cierto? Ya ese que no le den ahí, ya sería de más. ¿Sí? Es básicamente entre metales. ¿Sí? Esos son los diferentes tipos de enlaces. Entonces, eso está relacionado con las reacciones químicas, ¿no? Cuando se unen con otros elementos, forman nuevos compuestos. Esa es la idea. Entonces, vean, aquí tenemos lo que se llama también el balanceo de ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Lo que nosotros ya hemos trabajado cuando hemos hecho las fórmulas químicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos el metano y el oxígeno. ¿Qué queremos tener como resultado? Anhidrido carbónico más agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo trabajo solamente con el oxígeno? Solamente con 2 moléculas, en este caso de oxígeno. Simplemente no voy a tener el producto final que yo deseo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesito? Balancear esta ecuación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos hicimos los hidróxidos? ¿Sí? Entonces, y también cuando hicimos las sales. En algunos momentos nos tocaba
colocar, ¿no es cierto?, más hidróxidos o más sales. Eso es balancearla. Eso ya trabajamos, ¿no? Simplemente por eso voy a decirles en forma general. ¿Sí? Entonces vean aquí, ¿qué hacemos? Aumentamos, ¿no es cierto?, 2 átomos más de oxígeno. Vean, ¿y qué me da como resultado? Anhidrido carbónico más 2 moléculas de agua. ¿Sí? Ese es balancear, ¿no? ¿Sí? Aquí también vamos a ver otra palabrita, neutralizar. Y este ejemplo también me sirve. ¿Sí? Aquí tenemos 2 compuestos, metano y oxígeno. La neutralización significa que de estos compuestos también me van a dar resultado moléculas de agua. ¿Sí? Vuelvo y repito, balanceo es, ¿no es cierto?, colocar o ver cuántos átomos o cuántas moléculas de ese compuesto necesito. Y la neutralización significa que vamos a obtener siempre como producto final ¿cómo le puedo decir? La función química que nosotros queremos más agua. Esa es la neutralización, ¿no? ¿Sí? Bueno, para el tema que nosotros vamos a ver. Les decía, ¿no es cierto? Tenemos las reacciones químicas. Dentro de estas reacciones químicas tenemos la reacción de síntesis, reacción de descomposición, reacción de sustitución o desplazamiento, reacción de intercambio y la reacción de neutralización. Y vamos a ver que tenemos otras también. En la reacción de síntesis, vean, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Metemos el sulfato más agua, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? El ácido sulfúrico, ¿sí? De sustancias simples encontramos una sustancia compleja, ¿sí? Este es un sulfato, este es agua y aquí tenemos un ácido, ¿no? Síntesis significa unión. Por eso dice varias sustancias, elementos compuestos se combinan para formar una sustancia más compleja. ¿Sí? De descomposición, como les decía anteriormente, simplemente vamos a separar, ¿no es cierto?, de una sustancia compleja a sus compuestos iniciales. Eso ya les expliqué básicamente cuando les indiqué la molécula, ¿no es cierto?, de agua. ¿Sí? Aquí viene esta que dice reacción de sustitución o desplazamiento. ¿Sí? En esta reacción de sustitución o desplazamiento tenemos una sustancia y un elemento. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, el momento que hacemos reaccionar, nos va a dar como producto otra sustancia diferente. Aquí tenemos el cloruro de cobre. ¿Sí? Dicloruro de cobre. Vean, el momento que le hacemos reaccionar con el zinc, me va a quedar el dicloruro de zinc, dejándome libre el cobre. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el zinc, ¿no es cierto?, desplazó al cobre. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Puede ser que el zinc sea más electronegativo, ¿no? ¿Sí? La electronegatividad aquí influye bastante. ¿Sí? En este caso, para desplazar, perdón, al cobre y formar una sustancia nueva. Como dice aquí, un elemento pasa a ocupar el lugar de otro compuesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Entendieron esto? O como dice aquí en el libro, ¿no es cierto? Tenemos una sustancia AB más una sustancia C. Le hacemos reaccionar y me da una sustancia Ca más una sustancia B o un elemento B, ¿no? Simplemente aquí comienza o la desplaza formando nuevas sustancias. ¿Alguna pregunta, por favor? En las reacciones de intercambio, como ustedes pueden ver, simplemente intercambiamos, en este caso, el metal. ¿Sí? El cloruro de sodio más el nitrato de plata. Vean, aquí se forma nitrato de sodio y cloruro de plata, ¿no es cierto? Aquí están reaccionando, ¿no es cierto? O se intercambian los metales.
En la de neutralización ya les expliqué, básicamente en este tipo de reacción vamos a tener el producto deseado, en este caso la sal, más agua. Cuando ustedes escuchen en química neutralización, significa que va a haber siempre en la fórmula química agua, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Aquí tenemos, ¿no? Los ejemplos. Vean aquí, A más B nos da un producto C. Y de CBA da unos productos A. Cuando hablamos de la doble sustitución, viene a ser prácticamente la tipo de aquí, ¿no? La de intercambio. Porque aquí estamos sustituyendo en las dos fórmulas, ¿no? Viene a ser la doble sustitución. ¿Sí? Si fuera solamente de una sustitución, simplemente uno de los elementos químicos cambiaría. Pero aquí en las fórmulas, ¿no es cierto? Ustedes pueden darse cuenta que cambiamos dos. ¿Ven? Como les decía, ¿no es cierto? Tenemos la sustancia A, la sustancia BX. ¿Sí? Hacemos la sustitución y me da una sustancia AX más la sustancia B. ¿Sí? Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Como les decía en el pizarrón, sustancia A, bueno, yo le puse AB más BC, pero no es lo mismo, ¿no? Puede ser lo mismo. Aquí con un ejemplo más claro, tenemos el magnesio más el sulfato de cobre. Nos me da como resultado el sulfato de magnesio más el cobre. ¿Sí? El doble desplazamiento, como les decía en el ejemplo anterior. ¿Sí? Tenemos el nitrato de cobre y el clorato de litio. Bien, nos da el nitrato de litio y clorato de cobre. Aquí para que me entiendan de mejor manera, vean. ¿Sí? Aquí tenemos una pareja AB bailando, ¿no es cierto? Con una pareja CD bailando. ¿Sí? En un momento se intercambian de pareja y me queda AD y BC. Esta es la reacción de doble desplazamiento. Ustedes se dan cuenta que aquí prácticamente se cambian, ¿no es cierto? En las dos sustancias sus componentes iniciales. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Quedó claro esto? Creo que he tratado de ser lo más específico para que me entiendan las reacciones, ¿no? ¿Sí? No hay ninguna pregunta, por favor. ¿Sí? Bueno, espero que me hayan entendido. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien.